y está hablando, hay un trabajo que voy a hacer de jurado sobre lactancia materna versus evaluación nutricional de los niños, ¿no? Y justamente la tabla que se debe hacer es lo que yo le había corregido a la doctora, era actualmente la evaluación nutricional de MINSA. Ya no hablemos del Waterloo. O sea, sí, ya les expliqué que es una, pero todavía lo siguen preguntando y hay que saberlo. Ahorita MINSA, ¿qué está hablando? ¿Nadie sabe, por favor? ¿Nadie sabe? Marx, Adriano, nadie. Ya, ahorita se está hablando de desviación estándar. ¿Qué significa? De desviación estándar están hablando el peso para la edad, que es el peso global, el peso para la talla es el estado nutricional actual y la talla para la edad, que es el crecimiento longitudinal. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un desviación estándar más 2 a menos 2, es normal. El peso para la edad, si es más 2 menos 2, peso para la talla es normal. Si es talla para la edad, es normal. Miren cómo está evaluando. Seguimos con el peso para la edad y peso para la talla, pero según desviación estándar, ¿no? Entonces, no porcentaje que habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de, peso para la edad, por ejemplo, ¿no? Si es peso para la edad, si es mayor de 90, es normal, según Gómez. 79 a 90, desnutrido leve. Si es 65 a 75, desnutrido moderado y severo, pero es por porcentaje, pero ahora se está hablando de desviación estándar. Ahora, lo que debe evaluar es evaluación nutricional con desviación estándar. Y sigue igual, peso global, que es el peso para la edad, estado nutricional actual, que es el peso para la talla, acuérdense, peso para la talla, bajo, ¿no? Peso, el primero que va a perder el peso. Y talla para la edad, que es el crecimiento longitudinal, es la talla longitudinal, ¿no? Es igual, pero con desviación estándar. Entonces ellos toman lo normal, menos 2, a menos 2 es normal, peso para la edad. Igual, peso para la talla es normal, menos 2 a más 2, más 2 a menos 2. Y talla para la edad es normal, a más 2 a menos 2. Pero cuando hablamos de nutrición aguda, cuando es menos de menos 2 a 3, es un niñito bajo peso, según peso para la edad, según peso para la talla de nutrición aguda, y talla para la edad, talla baja, por ejemplo, ¿no? O sea, hablan de desviación estándar ahora. Y el peso global sigue igual, estado nutricional actual sigue igual, crecimiento sigue igual, pero con desviación estándar. El valor normal de desviación estándar para las tres medidas, el PE, PT y TE, es menos 2 a más 2. Ese es lo normal. Entonces, fíjense que ahora se está hablando de desviación estándar. Y lo mismo, peso global, ¿no? Bueno, ya ustedes. Adelante, doctora. Y bioquímico, que creo que iban a hablar de bioquímico, ¿no? ¿No han hablado de bioquímico? No. ¿Cuáles son las relaciones bioquímicas? ¿Van a hablar eso o lo pasamos? Sí lo mencioné, doctor, las pruebas Ya, bioquímicas. ya, doctor. Entonces seguimos. Ahora, allá hablando de bioquímico, ahora vamos a hablar con el tratamiento en la bioquímica, ya para que ustedes comprendan. Adelante, doctor. Doctor, disculpe que Adelante. lo interrumpa. Una consulta. Sígame. Usted nos habló que, bueno, ahora actualmente es con desviaciones, ¿no? Pero Sí, ¿cómo se cataloga si es aguda o crónica? ¿Con los claro, mismos claro. pesos Yo para les la talla dije, y doctor, talla para mire, la edad? escuche, Ujú. escuche, por ejemplo, yo voy a hablar peso para la edad, ¿no? Acuérdense, peso para la edad, ¿sí? Es desviación estándar. Si yo voy a tomar peso para la edad del niñito, ¿no? ¿Cuándo es normal para mí? Menos 2 a más 2 es normal, ¿ya? Usted me pregunta, doctor, ¿cuánto es bajo peso? Menos de menos 2 a 3. ¿Y cuándo es bajo peso severo? Menos de menos 3. O sea, ya se está hablando ahí de desviación estándar. ¿Sí me entiende? Eso hablamos de peso para la edad. Si quiere evaluar peso para la edad, ahora, si usted quiere ver peso para la talla, va a hablar que lo normal igual es más 2 a menos 2.
pero acá cambia la definición. Acá ya vamos de nutrición aguda y de nutrición severa. Y talla pálida, acuérdense que talla pálida va a bajar la talla baja y talla baja severa. Es el diagnóstico ahora, ¿no? ¿Sí me entendió? ¿No me Sí, entendió? doctor, sí, ya Ya. le entendí. Adelante. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor, compañeros. A continuación voy a hablar del marasmo, una de las formas más graves de desnutrición infantil. El marasmo es una desnutrición proteico-energética que aparece cuando el niño no recibe suficientes calorías, grasas ni proteínas durante mucho tiempo. El marasmo es más común en niños menores de 5 años, especialmente en zonas con pobreza o donde hay poca disponibilidad de alimentos. En la etiología, el término marasmo deriva del griego marainein, que significa consumirse. Este término describe muy bien al estado del niño, porque su cuerpo literalmente se va consumiendo, pierde peso y masa muscular hasta quedar muy delgado. La diferencia, el marasmo es una deficiencia de todos los macronutrientes, como carbohidratos, grasas y proteínas, a diferencia del kwashiorkor, que se debe sobre todo a la deficiencia predominante proteica, donde puede aparecer edema o hinchazón. Siguiente. La fisiopatología. El marasmo se produce por un déficit energético global severo, lo que significa que el cuerpo no recibe la energía suficiente de los alimentos. Como respuesta, el organismo empieza a usar sus propias reservas, primero la grasa y luego el músculo, para obtener energía. Todo esto lleva a una emanciación extrema. Emanciación extrema quiere decir que el niño se ve muy delgado y pues el cuerpo reduce su metabolismo para tratar de conservar la poca energía que tiene. Mecanismos fisiopatológicos. Catabolismo de grasa. Ante la falta de calorías, lo que hace el cuerpo quema la grasa y el músculo, lo que esto hace que el niño se vea demacrado. Adaptación del metabolismo. El cuerpo baja su metabolismo como si entrara en modo de ahorro de energía para sobrevivir con los pocos nutrientes pues disponibles. Retraso del crecimiento. En los niños esto provoca un retraso en el crecimiento no solo físico, sino también mental, y si la desnutrición es prolongada, también pues afecta al desarrollo cognitivo. Siguiente. Manifestaciones clínicas. Las personas con marasmo tienen un aspecto demacrado, lo que puede provocar el esqueleto se vuelve muy visible y la cabeza parece grande en comparación con el cuerpo. Además, el rostro se ve envejecido, la piel seca y flácida, el cabello se vuelve quebradizo o puede caerse. Complicaciones. Si no se trata o se controla a tiempo, el marasmo puede provocar varias complicaciones, entre ellas, primero, una función inmune debilitada, lo que hace que el niño sea más propenso a infecciones. Segundo, retrasos del crecimiento y también el desarrollo, que puede afectar tanto a lo físico como ya mencioné, también a lo cognitivo. Y por último, una difusión de órganos, ya que la desnutrición severa puede dañar órganos vitales como el corazón o el hígado. Siguiente. Tenemos complicaciones a corto plazo y a largo plazo. Primero voy a hablar de las complicaciones a corto plazo. Pues los niños pueden sufrir deshidratación y desequilibrio de electrolitos debido a la pérdida de líquidos y sales minerales esenciales.
y la complicación a largo plazo puede provocar problemas de salud crónicos, deterioro cognitivo, es decir, dificultades para el aprendizaje y el desarrollo mental en un mayor riesgo de mortalidad. Y en el diagnóstico diferencial es importante hacer un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque el marasmo puede confundirse con otras enfermedades, como el kwashiorkor, que también es una forma de desnutrición o con infecciones crónicas y trastornos metabólicos. Siguiente. Manejo y tratamiento nutricional del marasmo. Primero, manejo. El principal objetivo del manejo es estabilizar al paciente y evitar complicaciones mientras se inicia la recuperación nutricional. Por esta razón, la rehabilitación se realiza por etapas. Idealmente, las personas con marasmo deberían recibir tratamiento en un hospital bajo estrecha supervisión médica. Y el tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional del marasmo requiere una realimentación lenta, progresiva y controlada médicamente, con el fin de restaurar el estado nutricional sin causar complicaciones. Se introducen las calorías aproximadamente al 70% de los valores normales recomendados para la edad. Doctora, un ratito, doctora, un momentito. A ver, doctor Brian. Doctor Brian. Doctor Mark. Mark, ¿está? Sí, doctor. A ver, doctor. Yo creo que diferenciar marasmo Kwashiorkor, usted ya creo que lo sabe, ¿no? No vamos a discutir, ni ya eso ya lo dijo bien claro los doctores. Pero lo que sí vamos a discutir en el tratamiento del marasmo Kwashiorkor. Yo le pregunto, ¿cuáles son el tratamiento del marasmo Kwashiorkor? ¿Cuáles son? Yo ya le digo, ¿cuáles son las 3 etapas? ¿Cuáles son las 3 etapas del tratamiento de marasmo Kwashiorkor? La verdad, no sé, doctor, desconozco. Doctor Renato, Daniel. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Creo que es la fase de estabilización, luego de transcripción y rehabilitación, parece. Así es, doctor. ¿Y cuánto dura la etapa de estabilización? Bueno, según lo que he visto, creo unas 2 días, 3 días, creo. No sé si... 1 a 7 días. 1 a 7 días. ¿Y la etapa de transición cuántos días dura? Desconozco, doctor. 8 días. Y la etapa de rehabilitación, 9 a 10 días. Muy bien. ¿En qué consiste, doctor Teodomiro, en qué consiste el tratamiento del marasmo Kwashiorkor? ¿En qué consiste? Doctor. Nutrición, rehabilitación. No. Ya eso ya lo habló, doctor. Esas son las fases. ¿En qué consiste? Según la Organización Mundial de Salud. ¿En qué consiste? Doctor. O le digo otra cosa. ¿Cuáles son los 10 pasos según la Organización Mundial de Salud de los 10 pasos de la desnutrición grave en marasmo Kwashiorkor? ¿Cuáles son los pasos? Doctora Valeria. Bueno, la verdad, desconozco, doctor. Doctor Gonder. Doctor Gonder.
Buenas tardes. Sí, doctor. Bueno, la verdad desconozco del tema. Bien. ¿Alguien que sepa, por favor, cuáles son los 10 pasos Yo, según doctor, yo sé Organización Mundial de cuáles son Salud? los 10 pasos. El A ver, primer doctor paso Ramón. sería evitar y tratar la hipoglucemia. Ese duraría un día a 2 días. El segundo paso sería evitar o tratar la hipotermia, igual entre un día a 2 días. El tercero sería tratar o evitar la deshidratación entre un día a 2 días. El cuarto paso es corregir el desequilibrio de los electrolitos, el cual estaría desde la fase de estabilización hasta la fase de rehabilitación. El quinto paso sería tratar las infecciones, el cual duraría toda la fase de estabilización. El sexto sería corregir los déficits de micronutrientes. Sería primero sin hierro durante la fase de estabilización y con hierro durante la fase de rehabilitación. El séptimo paso sería iniciar la alimentación con precaución. Ese estaría en la fase de estabilización. El octavo paso sería No. reconstruir A el ver, tejido cuando hablaste de hierro, ¿cuánto le das hierro? en la fase de estabilización, que duraría entre una semana. No. Yo pienso que después tienes que arreglar. Acuérdate que como cuando llega un niño en emergencia, por ejemplo, un paciente en emergencia, ¿qué es lo que haces primero? Ya, primero, bueno, en la fase de estabilización Ahí dice se la trata, palabra, lo estabilizas. se trata el shock, Tienes que shock estabilizar. hipovolémico o Pero el séptico. nutriente ya el hierro va a ser después de la estabilización. Primero tienes que estabilizar, por ejemplo, controlar la hipoglicemia, controlar la Claro, hipotermia, la hipotermia. controlar la deshidratación, controlar si hay una hiponatremia o una hipocalemia, si le faltan, luego, ¿no? Y dale, ¿y qué más, doctor? Ya, bueno, sería administrar oxígeno, Si es administrar, necesario, pues, ¿no? claro, si Si es el niñito necesario. necesita, porque generalmente de repente no hay necesidad, ¿no? Ujú. Ya, Administrar pero eso ya sueroterapia. son otros pasos según como soporte, ¿no? Dale Ujú. un soporte si es necesario. Claro, darle suero también. Creo que mencionó Ringer lactato al 5%. No, lactato no, puedo hacer lactato. No está en acidosis, o sea, el chiquito va, todo es vía oral, salvo que el Ah, ok. chiquito tenga una hipocalemia y tienes que darle un tratamiento con potasio, pues, ¿no? Y estos niñitos tienen un mal problema porque a veces sale que tiene hiponatremia y es una hiponatremia dilucional. ¿Qué pasa? Que el sodio, tiene sodio el niño. Lo que pasa es que el sodio está intracelular. Entonces Ya. hay un problema, hay que tener cuidado con pasarle sodio también, ¿no? Y bueno, todo eso depende, ¿no? Si el niñito, lógico, si hay una hipoglicemia, tratar la hipoglicemia, ¿no? Ahí ponerle endovenoso, una destroza al 10%, ¿no? Y ir alimentando poco a poco. Muy bien. A ver, sigamos con el tratamiento nutricional. Acuérdense que el tratamiento nutricional son los 10 pasos, según la Organización Mundial de Salud. Ya lo habló el doctor, 10 pasos ya lo dijo. Pregunta de examen, ¿cuáles son los 10 pasos? Ahora, a veces dicen que hay 3 fases, otros dicen que hay 2 fases. La primera semana es la fase de estabilización y la segunda es la fase de recuperación, ¿no? O rehabilitación. La primera semana, repito, fase de estabilización y después de la primera semana la fase de recuperación. Ahora, sigamos, doctora, a ver qué dice sobre el tratamiento nutricional. ¿Qué va a hablar sobre en sí el tratamiento del Kwashiorkor Marano? ¿Cuál es el tratamiento del Kwashiorkor Marano? Siga, doctora. Doctora, siga. Sí, doctor. Siga, doctora. Mencioné que el tratamiento del marasmo requiere una realimentación lenta, Así progresiva es. y controlada médicamente con el fin de restaurar el estado A ver, vamos nutricional. a ver, Jean-Pierre, ¿por qué debe ser lenta la alimentación de un Kwashiorkor Marano? Estamos hablando de los dos, ¿ah? ¿Por qué debe ser lenta? Bueno, según lo que tenía entendido, doctor, por
por ejemplo, ¿no? Yo supongo que pasa algo similar a eso cuando, cuando reponen la hidratación, ¿no? Que hay riesgo de, por ejemplo, melinolisis pontina. Yo supongo que pasa algo parecido, ¿no? Que la administración rápida, tal vez para reponer todos estos problemas, puede generarle alguna complicación, ¿no? A ver, doctor Isaac Patiño. Buenas tardes, doctor. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con mi compañero, pero yo pensaría, ¿no? Yo le Como el pregunto, hay una pregunta que se pregunta en el examen que le voy a preguntar. ¿Qué es el síndrome de realimentación? síndrome de realimentación. No, no, doctor, no sé. A ver, doctor Luciana. Ya. ¿Quién me lo dice? Es cuando hay un aumento, cuando se le suministra bruscamente los alimentos y bueno, se eleva la insulina, más que todo. A ver, no sé si cómo voy a explicarles. El síndrome de realimentación es lo más grave ahorita. Ese tratamiento es el cuidado más importante para tratar un marasmo coachorco. Se llama síndrome de realimentación. ¿Qué significa? Es una complicación metabólica potencialmente mortal para el niño. Para el niño. ¿Por qué? Porque no puede, cuando el paciente severamente nutrido recibe alimentos líquidos demasiado rápidos de un periodo prolongado de ayuno o desnutrido, ese es lo grave. No debe darse a un niño, ustedes digan, bueno, le falta proteína, le voy pues 3 a 4 gramos de proteína por kilo. No es así, hay que ir de tratamiento paulatino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta a un metabolismo lento, utilizando grasa y proteínas para obtener esa energía. Entonces, los niveles, cuando es bruscamente, salen los oligoelementos, el fósforo, potasio, magnesio, bajan en los tejidos, ¿no? Y esto aumenta la insulina, que hace que el fósforo, potasio y magnesio entren a las células en forma brusca. Esto provoca un descenso brusco en sangre de una hipofosfatemia, una hipopotasemia o una hipocalemia, que es igual que hipopotasemia, o utamagnesemia. Se puede producir arritmia, insuficiencia cardíaca y respiratorias. O sea, bruscamente, ahí se introduce alimentos. Si se introduce bruscamente alimentos, va a aumentar la insulina. Hace que el fósforo, el potasio, el magnesio entren bruscamente a las células. Y esto provoca un trastorno metabólico gravísimo para el niño. Entonces, ahí viene el tratamiento, pues, ¿no? Paulatino. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo trataríamos a ese niño, por ejemplo? ¿Cómo lo trataríamos? ¿Le daríamos bastante líquido? ¿Cuánto de líquido le daríamos, por ejemplo? ¿Cuánto de volumen le daríamos? Hay que ir despacio. El volumen que voy a dar, por ejemplo, 130 cc kilos día le daremos. Y tomar en volúmenes y frecuentes y poco a poco. Cuando hablamos de fórmulas, comenzamos con 100 kilocalorías, vamos subiendo a 130 kilocalorías, ¿no? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más le hacemos? El hierro, por ejemplo, no apurarse. El hierro, justamente, por ejemplo, en la etapa de estabilización hay que darle fórmula a 75 kilocalorías. En la rehabilitación, sí, a 135 y a ir subiendo. El volumen que hay que dar. ¿Y cómo le damos? ¿Endovenoso? No, vía oral por zona nasogástrica, no es necesario endovenoso. ¿Y cómo damos el volumen? ¿Cuánto de volumen le damos? 130 cc kilo día.
y vamos aumentando paulatinamente. El hierro, ¿cuánto le damos? No dar hierro en la primera semana en la etapa de estabilización, jamás. Vamos a darle hierro después de la semana el hierro. O sea, voy a preguntar a ver si me dicen una cosa. A ver. Voy a preguntar. A ver, doctora Elizabeth Delgado. A ver, doctor Delgado. A ver, una pregunta. ¿Cómo iniciamos la alimentación con estos niños? ¿Cómo la alimentamos? ¿Cómo iniciamos la alimentación? ¿Me escuchó, doctora? Doctora, ¿me escuchó? ¿No me escuchó? Doctora, doctor Jean-Pierre. Doctor. Ya pasó, doctora. Doctor Jean-Pierre, a ver. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo alimentamos? Lo que he dicho yo, comenzar con una fórmula F75, significa 75 grados por 100 mililitros durante la fase de alimentación, ¿no? Y aumentar poco a poco cada 2 a 3 horas. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué más hacemos? A ver, qué es lo que hacemos? A ver, doctora, que estamos hablando de tratamiento nutricional. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hablamos de los 10 pasos? ¿Qué hacemos en los 10 pasos? Doctora. Si vamos a tratar la hipoglucemia, primero sería evitar. ¿Tiene usted los 10 pasos en su diapositiva? No, doctor, esa parte me faltó, no hice. Y eso es lo más importante, doctora. Muy bien. A ver. Ya, bueno. Estudien, doctor, los 10 pasos de la alimentación, ¿no? Tratar la hipotermia, ¿no? ¿Cómo la tratamos? Abrigar al niño, evitar el enfriamiento, contacto piel a piel si es un pequeñito, tratar de prevenir la hipoglucemia, darle glucosa oral o endovenoso, tratar de prevenir la deshidratación, sobre todo con suero de hidratación oral, no endovenoso, porque nos puede pasar sodio, potasio alto, corregir el desequilibrio electrolítico, aportar potasio, magnesio y fósforo, y evitar el exceso excesivo de sodio, por ejemplo, ¿no? Tratar de prevenir infecciones, dar antibióticos, ¿no? Depende. Corregir la deficiencia de micronutrientes, darle cobre, ácido fólico, multivitamínico, zinc, vitamina A. Iniciar la alimentación con cuidado, hemos visto con cuidado, fórmula de 65 kilocalorías y luego ir paulatinamente y aumentar gradualmente, ¿no? Y aumentar el volumen de energía y la base de recuperación. Estimular el desarrollo y emocional de ese niño, que es importante, ¿no? Enseñar a la madre en cuidado cómo alimentar a ese niño. Ya eso lo estamos en la etapa de recuperación o rehabilitación. Muy bien, ese es lo más importante, chicos, del maramo Huachorco, ¿no? Saber cómo lo vamos a... ¿Por qué? ¿Qué es la realimentación, no? Muy bien, chicos. Vamos a seguir con otro tema. ¿Ya terminamos, doctora? ¿O si... Siga, termine, doctora. Termine. Ahora doy pase al siguiente expositor. Buenas tardes, doctor. Para seguir en esta exposición, ya terminando, vamos a hablar sobre el huachorco, ¿no? El huachorco viene de la etiología de una lengua llamada gana, ¿no? Significa la enfermedad del niño cuando llega el nuevo bebé. Esto, pues, va a ser una de las cosas principales por la cual se va a dar este huachorco, ¿no? ¿Pero qué es, no? Es una nutrición proteica energética, ¿no? Aguda, que se va a caracterizar por una alimentación normal de carbohidratos, pero con una disminución proteica, ¿no? Una de las causas principales va a ser una dieta deficiente de proteínas, ¿no? Aunque suficiente en carbohidratos.
Y como había mencionado antes, ¿no? También otra causa es el desplazamiento precoz de la lactancia materna. O sea, cuando en las tierras de África normalmente, ¿no? Nace un bebé, ¿no? Y luego nace otro, el tiempo, el tiempo de embarazo es muy corto, ¿no? Entonces el bebé se va a desplazar y la mamá va a priorizar al menor bebé, ¿no? Dejando al otro sin lactancia materna, ¿no? Como sabemos, la lactancia materna es importante también ya aquí, ¿no? Entonces es una de las causas principales, ¿no? Entonces esta nutrición puede también causar infecciones y entre otras cosas que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como ya lo había mencionado usted, ¿no? El- entre el peso para la edad se da de un 60 a un 80% con edema, ¿no? En cambio, la talla para la edad es algo normal o levemente baja, ¿no? Y el peso para la talla es, entre comillas, bajo, ¿no? Porque, bueno, el, el bebé, pues, como se nos ve ahí en la imagen, ¿no? Son flaquitos, pero son muy panzoncitos, ¿no? Porque tiene un edema o sea, sitios, ¿no? Y aparte de la hepatomegalia, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. La Muy siguiente bien, diapositiva. doctor, muy bien. Ya Bien. para terminar, vamos a hacer un maramo cuachorco a la diferencia, ¿no? Primero que llamado maramo, llamado de nutrido seco, y el cuachorco es de nutrido húmedo. Aparece en menores de 1 año o muchas veces en menores de 2 años, y en el cuachorco es mayor de 1 año. El marasmático no come, generalmente no tiene apetito, mientras el cuachorco come pero mal. El maramo tiene piel y hueso, mientras el cuachorco hay edema. El tejido celular subcutáneo está muy disminuido como el muscular, y el tejido celular subcutáneo también está muy disminuido en el cuachorco. ¿Por qué creen que el tejido muscular también está disminuido en el cuachorco? Porque es gordito. A ver, ¿por qué, doctor Pasapera? ¿Qué piensa usted? Buenas ¿Por tardes, qué? doctor. ¿Qué? Bueno, yo lo que resalto ahí como el huashorco es parte de déficit proteico y sabemos que los músculos, la parte A ver, está, miren lo que pero dice, miren lo que dice. Tejido celular subcutáneo del hermano está disminuido y el tejido celular subcutáneo del cuachorco está un poquito menos disminuido, pero el tejido muscular los dos están disminuidos. ¿Por qué también dice maramo cuachorco? Los dos están disminuidos. ¿Por qué? bueno, en ambos casos, ¿Por uno es qué que en el cuachorco y el maramo están disminuidos? por el Bueno, el cuachorco, requerimiento, en el maramo, lógico, está disminuido. Pero ¿por qué en el cuachorco está disminuido el tejido muscular? porque para compensar, por ejemplo, o sea, sigue produciendo y para que produzca, se puede decir aminoácidos esenciales para que pueda sobrevivir No, el no, no, niño, no, no, no. ¿no? No, doctor, esta es la clínica. O sea, el tejido muscular del asmático está disminuido, los dos están disminuidos. Uno dice, claro, porque el gordito debe estar aumentado. No, el problema es que se le edema, oculta la debilidad muscular que tiene o la disminución de la musculatura en el cuachorco. Es edema, es el edema, ¿no? Los dos están disminuidos del tejido muscular. Muy bien, chicos. Ya puso Cuachorco fisiopatología. ¿Qué está diciendo ahí? Compensación del cuerpo, disminución de proteico hepático. Bueno, ya, doctor. Ya terminamos. Vamos a comenzar con hipoglicemia, ¿ya? Hipoglicemia.
Em, bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En este momento, nuestro grupo nos ha tocado exponer lo que son patologías frecuentes en el recién nacido. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Siguiente, por favor. Bueno, esos son los integrantes. Y el índice que vamos a hablar sobre sepsis neonatal, hipoglucemia neonatal e ictericia neonatal. Siguiente. Bueno, en primer lugar, el periodo neonatal es una etapa en donde el bebé va a estar muy vulnerable y pues se van a presentar diversas patologías que afectan la salud del recién nacido. Las más frecuentes, pues se van a encontrar la sepsis neonatal, la ictericia neonatal y la hipoglucemia, que presentan una tasa importante de morbilidad en los primeros días de vida. Se estima que la ictericia afecta a más del 60% de recién nacidos a término y hasta el 80% de los prematuros. La sepsis va a afectar al 20% y la hipoglucemia entre el 5 y 15% de los neonatos con factores de riesgo. Y pues se requiere un diagnóstico temprano y manejo oportuno para evitar las complicaciones neurológicas y favorecer una adecuada actuación postnatal. Siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre sepsis neonatal. Ahora, su definición, siguiente, el cual es un síndrome clínico caracterizado por una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada o inadecuada del huésped a la infección sistémica, la cual generalmente va a ser bacteriana, a veces fúngica o viral, que afecta a recién nacidos hasta los 28 días de vida. Esta se va a clasificar como sepsis precoz o sepsis tardía, y con sus siglas EOS para sepsis precoz, siglas en inglés, la cual es a los primeros 72 horas de vida y suele relacionarse con transmisión vertical. O sea que la madre va a poseer alguna infección, enfermedad y va a transmitirla al bebé. Y la sepsis tardía, que es después de esas 72 horas hasta los 28 días de vida, que está más asociada a adquisición nosocomial, o sea, en el ambiente hospitalario o comunitaria. Otra forma de clasificarla es mediante los siguientes términos, los cuales son sospecha de sepsis, probable sepsis y sepsis confirmada. La sospecha de sepsis es cuando el neonato solo tiene los factores de riesgo. La probable sepsis es cuando tiene los síntomas clínicos o también por pruebas como lactantes de fase aguda alterados. Y la sepsis confirmada es cuando tenemos un hemocultivo positivo. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver una tabla donde resalta los principales síntomas clínicos de la sepsis neonatal, donde podemos ver también su frecuencia, donde en primer lugar está la hipertermia, la dificultad respiratoria y la taquicardia. Después tenemos letargo, mala alimentación, apnea, bradicardia, pobre perfusión, hipoperfusión, vomitado, ictericia también, hematomegalia, cianosis, hipotermia, irritabilidad, convulsiones, distensión abdominal y diarrea. Siguiente. Ahora, sus factores de riesgo. Para la sepsis precoz, que es la EOS, lo principal sería la colonización materna por Streptococcus agalactiae. También una ruptura prolongada de las membranas que sea mayor a las 18 horas, que son las membranas que protegen al bebé de las infecciones. Una fiebre materna por una infección intraamniótica, un parto prematuro, bacteriuria por agalactiae durante el embarazo, falta de profilaxis intraparto adecuada, y para la tardía, pues también va a ser prematuridad, bajo peso al nacer, intubación, ventilación, catéteres venosos centrales, ingreso prolongado a UCI o exposición a antibióticos previos. Eso porque van a dañar la mucosa intestinal y van a alterar la microflora, lo cual puede dar lugar a lo que es una posible infección. Y los patógenos más frecuentes para la precoz, básicamente va a ser el Streptococcus agalactiae y también el Escherichia coli. Mientras que para la tardía va a ser Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y entre bacterias como el E. coli y Klebsiella. También pseudomonas y en hongos como la cándida en neonatos muy prematuros o con catéteres.
Siguiente. A ver, doctora, stop. Doctora Elsa Luciana. A ver, no, Elcita ya le estamos preguntando a cada rato. Doctora Fátima, a ver, doctora Fátima. ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, A doctor. ver, doctora, dígame, ¿qué es una sepsis neonatal y en qué periodo aparece la sepsis neonatal temprana? La temprana era cuando se la transmitía la madre al bebé. ¿En qué periodo aparece la sepsis temprana? Doctor Andy Reinaldo. Doctor Andy, ¿está? Doctor Andy, se fue. Doctor Andy, doctora, ¿está el doctor Andy? Doctora Karina. Doctora, 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 ¿me escucha? ¿Qué pasó? Sí se escucha, doctor. ¿Dónde está el doctor? ¿Doctor Andy Reinaldo está? ¿Doctora? Ya, póngale falta, doctora Andy. ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Está la doctora? ¿La delegada? Sí, sí, doctor. Ya, póngale falta, doctor Andy Reinaldo, ¿no? Doctor Doctor. Andy Martí, Andy, doctor Andy, ¿está? Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿A qué se llama sepsis tardía, doctora? ¿Cuándo se habla de una sepsis tardía? Bueno, sepsis es infección generalizada, pero en el lapso o el periodo concreto desconozco, la verdad. ¿Cuándo se llama una sepsis tardía? Después de las 72 horas hasta los 28 Doctora, días. no le preguntaba a usted, doctor, disculpe. Gracias, doctor. Muchas gracias. A ver, doctora Torres, doctora Carla Vanessa. A ver, doctora Vanessa, ¿cuáles son los Sí, agentes, a ver, ¿cuáles son los agentes etiológicos de una sepsis precoz? ¿Y cuándo se llama sepsis precoz? Cuando sucedido dentro de las 72 primeras horas. Ya, ¿cuáles son los agentes etiológicos? Las bacterias, infección intrauterina. Doctora, hay que estudiar, doctores. El hecho de que no les toque el tema, no sé si tienen que leer sepsis, pues ya lo tenemos hace 2 meses este tema, creo. A ver, doctora Alicia Luciana, ya siempre le pregunto, doctora Luciana. Doctor Pasapera, a ver, ¿cuáles son los agentes etiológicos o la gente? ¿Cuáles son los agentes que producen una sepsis temprana? Temprana mencionó lo que era el Streptococcus agalactiae. ¿O se llama otro nombre? Streptococcus del grupo A, no, del grupo B. B, Esterococo beta del grupo, Esterococo A del grupo B. Ya, y la galactea. ¿Qué otro germen, qué otro patógeno produce o ocasiona esta sepsis temprana? Bueno, consideraría también Escherichia coli. E. coli, muy bien. ¿Otra? Bueno, por parte de la madre, también Yardi, no, pero ese sería parásito. A ver, doctor David Díaz. Doctor David. Sí, doctor.
¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los agentes, las bacterias que producen una sepsis temprana? También sería la Klebsiella. ¿La Klebsiella? No, nada de Klebsiella, nada de Klebsiella. A ver, son tres cosas. La Galacteae, la E. coli y la Listeria monocitógena. La listeria, perdón, doctor, la La listeria. Listeria monocitógena. Muy bien. A ver, doctor Rolando Hegler, doctor Rolando, ¿cuáles son los Dígame, factores doctor. de riesgo de una sepsis? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Dígame unos 5 nada más. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un niñito con sepsis? Sería la prematuridad. Doctor Patiño, ¿cuáles son? Hola, doctor, buenas. Bueno, Buenas depende si tardes, estamos doctor. frente a una de Sí. si es temprana o tardía, pero de manera general podría ser, ¿no? Lo que es una falta, Factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? la falta de, bueno, el parto prematuro, la ruptura prolongada de membranas, una falta de profilaxis. Por ejemplo, en el caso de Streptococcus galactiae se debe hacer una profilaxis antes de que se lleve a cabo el parto, ¿no? Y bueno, también podría ser prácticamente una fiebre materna, la fiebre que ya presenta la madre, o Muy bien, bien, doctor, muy bien, muy bien. Está bien, suficiente. Doctor Hilario Quito, ¿qué otros factores de riesgo? Doctor, sería pues la prematurez, ¿no? Ya lo habló el doctor. El prematuro, bajo peso, sexo masculino, agar bajo, malformaciones, frecuencia cardíaca aumentada, arritmias, RPM mayor de 18 horas. ¿Qué más? Hito de tercer trimestre, líquido meconial maloliente, parto domiciliario, sería la parto anemia. instrumental, parto séptico, periodo expulsivo prolongado, etcétera. Entonces son los factores de riesgo, ¿no? Y el doctor habló cuando es una sepsis probable. ¿Cuándo es una sepsis probable? ¿A qué llamamos sepsis probable? Doctor Adriel Nole, Jeremy. Bueno, no sé si es probable ya cuando hay clínica. Por ejemplo, si el niño presenta retardo, hipotermia o taquicardia. Además de que podría presentar una ictericia o convulsiones. ¿Y cuándo es sospecha de sepsis? Bueno, sospecha de sepsis más que todo es cuando son factores de riesgo netamente. Como ya lo mencionaron, prematuridad, RCU, madre con fiebre en el embarazo, cariomnitis, bajo peso al nacer. Sospecha de... A ver, doctor Carla, ¿cuándo es sospecha de sepsis? Cuando presenta todos los factores de riesgo que mencionaban los compañeros, prematuridad, bajo peso al nacer. No es así, doctor. Claro, cuando recién nacido, sospecha de riesgo cuando hay factor de riesgo, pero además, ¿cuáles son los factores, además de factores de riesgo, cuál es el que tiene que evaluar además factores de riesgo? ¿Qué más? Los síntomas. Es importante que no hablan todavía los síntomas. Los síntomas que, por ejemplo, un niño que está hipotérmico, que tiene tremores, ¿no? Que está irritable, porque en la sepsis, la clínica seguramente que habla la doctora es inespecífico, parecido a otras causas. Pero entonces, ¿cuándo sospechamos sepsis? Cuando es un recién nacido con factores de riesgo, por eso yo pregunté, es importante saber los factores de riesgo, y aparte cuando hay síntomas, cuando no solamente factores de riesgo, o cuando un niño tiene menos de 1500 o menos de 32 semanas,
Entonces ahí vemos, si hay factores de riesgo, ¿qué haría, doctor, usted? Doctora Carla, ¿qué haría? Si tiene usted factores de riesgo y tiene síntomas el paciente, ¿qué hace usted? Exámenes clínicos, doctor. Le daría un reactante de fase aguda, un PCR, ¿no? Un examen, pero si es positivo, ¿qué haría usted? Ya sería que, Comenzar con el tratamiento. ya sería una sepsis probable. Una sepsis O probable. sea, de sepsis sospecha comenzaba a ser probable. ¿Y esa probable qué haría usted, doctora? Comenzar el tratamiento con antibiótico. ¿Qué antibiótico le daría? Ay, desconozco el tipo de antibiótico. A ver, doctor Jean-Pierre, ¿qué antibiótico le daría usted? Bueno, yo había leído de antibióticos empíricos, pero no sé exactamente. Por eso, ¿qué empírico le daría? Si quiere cubrir a Galacteae, quiere cubrir E. coli, la Listeria monocitógena, ¿qué empírico le daría? Ampicilina y amicacina. La ampicilina y amicacina le daría. Muy bien. ¿Y cuándo llamamos sepsis confirmada, doctor Patiño? ¿Cuándo hablamos de sepsis confirmada? Cuando se realiza un hemocultivo y sale positivo. Exactamente, cuando el hemocultivo es positivo. Exactamente. Muy bien. Seguimos, doctores. Seguimos, doctora. Sigan. Bueno, aquí dejé un cuadrito que es tipo resumen, donde vemos ahí los principales agentes etiológicos: Streptococcus galacteae, E. coli, Listeria monocitógenes, y también la vía de entrada, que puede ser por catéter venoso, catéter urinario, abdominal, respiratorio, y en pacientes inmunodeprimidos. Ahí lo pueden leer después. Siguiente. Ahora, el tratamiento. El manejo dependerá del momento en el que se presente el paciente. Además de que si primero tenemos una sospecha de sepsis, cuando tenemos, o sea, el bebé que presenta factores de riesgo, lo que tenemos que hacer es buscar si se trata de una probable sepsis, o sea, ver la clínica, ver si tiene leucocitos bajos, plaquetas bajas, o lo contrario, si son leucocitos altos. Y pues también se va a realizar un examen físico detallado. Y bueno, si esto es positivo, se cataloga como una sepsis probable. Y aquí vamos a iniciar una antibiótico-terapia empírica, donde vamos a darle al paciente ampicilina, que es un antibiótico de amplio espectro, y la amicacina, para cubrir la Galacteae, Listeria, y también una cobertura potente frente a los bacilos gram negativos, como el E. coli y la Klebsiella. Y bueno, cuando se tiene el resultado del hemocultivo positivo, se deberá redirigir el tratamiento antibiótico según el germen encontrado y su antibiograma. De salir un hemocultivo negativo y el paciente cursa asintomático, deberá suspender los antibióticos, pero si presenta síntomas, se recomienda seguir con el tratamiento antibiótico, aún así el hemocultivo salga negativo. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una tablita que también tiene pues a los antibióticos, y en el caso de que ya tengamos el resultado del hemocultivo, también tenemos los antibióticos que se le van a recetar al paciente. Y bueno, ahí lo pueden revisar después. Siguiente. Doctor, una preguntita. ¿Sí? Sí, una preguntita, doctor. A ver, dentro de la etiología usted ve que hay una sepsis precoz, ¿verdad? Y hemos visto que la sepsis precoz es la Galacteae, la Listeria monocitógena y E. coli. Entonces, como es empírico, vamos a dar amicacina. Y si es una intrahospitalaria, ¿qué germen podría ser? Intrahospitalaria. Podría ser Staphylococcus epidermitis, Staphylococcus aureus.
Ya. Y si es una extrahospitalaria, Pues podría ser E. coli, no, Klebsiella. no te vayas olvidando. Estafilococo es el neumococo. El neumococo. Entonces, acuérdense que el retroceda, doctora, usted, hay una tablita que hizo, atrás. Ahí. ¿Puede agrandar un poquito más? Esa es la tabla. ¿Se puede agrandar un poquito? A ver. No sé si qué dice, debe estar bueno. A ver. Miren, inicio temprano, menos de 7 días, AMPI y Genta. Ahora ya Genta ya no utilizamos. AMPI como aminoglucosa usamos la micacina. Sí, doctora, circunstancias especiales. Puede haber una circunstancia especial. Por ejemplo, puede haber una meningitis, ¿no? Sospecha de una meningitis. Sospecha de meningitis, inicio tardío, ¿no? ¿Se puede dar cetraxona a un niñito recién nacido? Doctora Mireya. Doctora Mireya, ¿se puede dar cetraxona a un recién nacido? ¿Cetraxona? Sí. La verdad que desconozco. Muy bien. Doctor Samuel, David. También les conozco. Doctora Valeria Alejandra. No, doctor, no se puede dar. ¿Por qué? Por un riesgo de daño hepático. Así es, doctora, muy bien. Acuérdese que un recién nacidito jamás, si hablamos de cefalosporina, y dentro de las conocidas tenemos la cefotaxima, por ejemplo, ahí está hablando el doctor en su diapositiva, tenemos la cetraxona, tenemos la ceftazidime, ¿no? Y otras, y la cefolina de cuarta generación, ¿no? Pero fíjense lo que dice acá no dice cetraxona, acá lo que está diciendo es cefotaxima, nunca dijo cetraxona. Y acá habla de, por ejemplo, sospecha de meningitis, inicio tardío hospitalizado, Genta, banco y cefotaxina. La Genta, acuérdense que ya no se usa más la amicacina. Pero acá fíjense, si niño hospitalizado, si es un niño, ¿por qué se pisa por el Staphylococcus aureus? ¿Y cuál es el tratamiento de Staphylococcus aureus? Es la vancomicina, ¿no? Y aparte le dan cefotaxima, ¿no? No hablan de cetraxona. Sospecha de neumonía, AMPI y amicacina. Acuérdense, gentamicina ya no damos mucho. Y una alternativa es AMPI y cefotaxima. Se dan cuenta que puro cefotaxima y nunca dicen cetraxona. Bajo un poquito, doctor, disculpe. Ahí nomás. Después dice sospecha de infección de bioórganos, encontrar tratos que necesitan AMPI, Genta y Clinda por anaerobios. Aquí hay otra cosa. Puede ser un niñito con un anaerobio y aquí se le puede dar, es un poco saber los antibióticos, ¿no? El anaerobio, por ejemplo, si vamos a hablar de cefalosporina tercera, tenemos 3 conocidos. La cetraxona en un recién nacido no se puede dar, pero sí la cefotaxima, como ven ustedes en la diapositiva. Pero la anaerobios también se puede poner la ceftazidima. Dentro de la cefalosporina, el que te produce, el que cubre anaerobios, es la ceftazidime, ¿no? Entonces ahí se puede poner ceftazidime, pero ahí le están, y metronidazol para anaerobios también se da para anaerobios, pero en niños generalmente más es para, ahí nosotros le daríamos la ceftazidime, que es para anaerobios, cefolina de tercera generación. La metronidazol más se usa para problemas gástricos de cirugía, por ejemplo, infecciones intestinales, posoperados, ¿no? El metronidazol para cubrir anaerobio, ¿no? Siempre, pero también se puede usar en niños en metronidazol, ¿no? Muy bien, entonces fíjense que si nosotros tenemos una infección sepsis precoz, ¿qué vamos a cubrir? La Galacteae, E. coli y también el Listeria monocytogenes. Ahora, lo que yo le decía en la práctica de los chicos que estoy en práctica en el hospital con ellos, decía que
si ustedes ven revistas en España, ellos no tienen listeria monocitógena. Entonces ellos no la conocen, ni la conocen quizás, pero nosotros sí. Siempre tiene que ver, cubrir a un recién nacido la listeria monocitógena. En el Perú tiene que cubrirse. ¿Cuál es el tratamiento, el antibiótico ideal? Es la ampicilina. Por eso siempre la ampicilina, acuérdense acá, es un antibiótico de elección en una sepsis. Y si es una infección intrahospitalaria, es pensar en un Staphylococcus aureus. ¿Qué podemos dar? Vancomicina. O también oxacilina, cefalotina, pero como es un niñito inmunodeprimido, que ya nace inmunodeprimido, se le da vancomicina muchas veces. Y para esta que viene fuera, un niño que viene de sepsis fuera del hospital, fuera en la comunidad, pensar en Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Y ahí pueden darle AMPI también, o una cefuroxima tercera como la cefotaxima. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué más van a hablar de sepsis? Otra cosa, a ver. Creo que nos faltó la clínica. No hablaron de clínica de sepsis. A ver, hablen de clínica para ver, porque es importante saber la clínica de un niñito con sepsis. No sé si tienen usted la clínica de un niñito. A ver, por favor. Sí. Porque acuérdense que el diagnóstico, así como el antibiótico es empírico, porque el verdadero diagnóstico de confirmación es un hemocultivo. Y para demorar que el hemocultivo llegue a 5, 7, 8 días, yo tengo que dar el tratamiento antibiótico empírico. Entonces, acuérdense que es sospecha y confirmación, ¿no? Sospecha, sepsis. A ver, doctor, la clínica, por favor. ¿Puede retroceder las diapositivas, por favor? Hay un cuadrito que dice presentación clínica de sepsis neonatal, donde se va a encontrar hipertermia, dificultad respiratoria, claro, taquicardia. No dice nada, creo. Y ahí su frecuencia. Ya se olvidaron del cuadrito ya. ¿Por qué es importante esa clínica? Vamos a hacer diagnóstico diferencial con una hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos. No está, no importa ya, doctor, ya vemos la clínica, ya sabe usted. A ver, ¿cuál es la clínica? Doctor, repita. Hipertermia, dificultad respiratoria, taquicardia. También puede presentarse letargo, mala alimentación, apnea, vómitos, ¿no? Cianosis, irritabilidad, convulsiones, astictericia, ¿no? Muy bien, doctor. Seguimos ya con el otro tema para ir avanzando. Hipoglucemia. Bueno, le doy paso a mi compañero. Ya. Bueno, continuando con hipoglicemia neonatal, esta se va a definir como el nivel de glicemia por debajo de lo normal, según la guía práctica clínica del MINSA. Esta sería menor a 47 miligramos por decilitro como una definición conceptual y menor a 45 miligramos por decilitro como una definición operativa. Sí, doctor, siga. También va a representar de un 5 al 10% de todas las hospitalizaciones en las primeras 48 horas de vida. En neonatos con factores de riesgo como lo son una madre diabética, un parto complicado, bajo peso o prematuridad, la prevalencia puede alcanzar entre un 20 y un 30%. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, ahora mencionando otras definiciones internacionales en las cuales se requiere ya una intervención médica inmediata. Primero tendríamos a los pacientes sintomáticos, los cuales presentan algunas manifestaciones clínicas como lo son el nerviosismo, hipotonía y temblores. Se menciona que en un tiempo menor a las 48 horas de vida, con una glucosa plasmática de 50 miligramos, ya se requiere una intervención médica inmediata, al igual que en un tiempo mayor a 48 horas de vida,
intervención médica. Ahora, para los pacientes asintomáticos, los cuales tienen riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, bebés prematuros o un bebé con una restricción de crecimiento fetal, o también en pacientes identificados con bajo nivel de glucosa, también se brindan algunas recomendaciones. Por ejemplo, cuando la glucosa plasmática es menor a 25 miligramos por decilitro, en un tiempo menor a las 4 horas de vida. También en un tiempo que va a ir desde un rango de 4 a las 24 horas de vida, con una glucosa plasmática menor a 35 miligramos por decilitro. A su vez, también cuando el tiempo es entre las 24 y las 48 horas de vida, con una glucosa plasmática menor a 50 miligramos por decilitro, y cuando el tiempo es mayor a las 48 horas de vida, con una glucosa plasmática menor a 60 miligramos por decilitro. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora, mencionando los factores de riesgo, vamos a tener factores de riesgo que son más comunes para desarrollar la hipoglucemia. Entre ellos tenemos la prematuridad, la macrosomía, es decir, tener un peso mayor a lo normal, que estaría entre 2.5 a 4, un peso mayor a este. También sepsis, un parto por cesárea y una mayor ganancia de peso materno durante el embarazo. A su vez también asfixia perinatal, hijos de madre diabética y un retraso en el crecimiento intrauterino. Stop, doctor, tranquilo, stop. Doctor Nick, ¿está o ya se fue? Doctor Nick, doctor. ¿Está? Vamos a estar hasta las 10, doctor, no se preocupe. A ver, doctor Meca, ¿cuándo hablamos de una hipoglicemia? ¿Cuándo el mito tú dices está hipoglicemia? ¿Cuándo? Según dosaje de sangre, a ver. Cuando es menor a 47 miligramos por decilitro. Menos de 45 miligramos por decilitro. Muy bien. ¿Y cuándo hablamos de una hipoglicemia recurrente? ¿Cuándo hablamos de una hipoglicemia recurrente? No, desconozco. Doctor, a ver, doctora Solans, Fabiola, a ver, doctora Fabiola. ¿Está doctora Fabiola o se fue ya a su casa? Sí, doctor. A ver. ¿Sería si el neonato presentaría más de dos episodios con un valor menor de 45? Muy bien, doctora, muy bien. ¿Y cuando hablamos de postmanejo, una hipoglicemia postmanejo? Cuando hablamos de hipoglicemia, ¿en cuánto tiempo tenemos que evaluar? Cuando el niño, por ejemplo, ya está hipoglicemia y tú lo manejas con glucosa, pues, ¿no? Y de ahí, cuando hablamos de una hipoglicemia, que el chiquito no lo está controlando con la glucosa que le estás dando, ¿cuándo hablas de glucosa? Después de tu manejo que le estás haciendo. Sería en 48 o 72 horas tras solamente estabilizarlo. 24 horas, doctora. Cuando es menos de 24 horas y está menos de 40, estás en hipoglicemia. Y cuando es más de 24 horas y está menos de 50, sigue con hipoglicemia. O sea, ese se llama hipoglicemia postmanejo. Y hipoglicemia persistente, ¿cuándo se habla de hipoglicemia persistente? Cuando el neonato no podría mantener los valores normales. ¿Cómo? Cuando el neonato no puede mantener niveles normales y ya se extendería por más de 3 días. No, doctora. 2 o 3 días. No, nada que 2 o 3 días acá. Ya hemos hablado de postmanejo, eso sí mayor de 24 horas, menos de 50. Cuando el niño, por ejemplo, el recién nacidito, el BIC,
digamos, requiere más velocidad de infusión de glucosa para mayor de una semana, por ejemplo. O sea, ¿qué es el persistente? Cuando tú le estás dando glucosa, le das tu bolo, 1 o 12 kilos de glucosa al 10%, después le pones un BID de mantenimiento, y aún con el BID de mantenimiento persiste más de una semana, es una hipoglicemia persistente. Aquí ya se comienza a hablar de velocidad de infusión de glucosa, el VIG. Ahí cambia el concepto, ¿no? No es ya una por manejo. Acá es el BIG. Muy bien. A ver, doctor Samuel David. A ver, doctor Samuel. ¿Está presente, Samuel? Sí, presente. A ver, doctor Samuel, ¿cuáles son los factores de riesgo de un niño con hipoglicemia? Puede ser un parto prematuro. Claro, parto prematuro, muy bien. De repente, en lo que viene a ser la familia. Miren, chicos, ustedes dirán este factor de riesgo. En NEO, ustedes siempre tienen que anticiparte al acontecimiento. O sea, es un niño que nace que usted no lo conoce. Los factores de riesgo son muy importantes porque hacen que hacer rápido el diagnóstico y la atención inmediata. Yo tengo un prematuro, por ejemplo, me puedo ocasionar muchos problemas. Una sepsis, un trastorno metabólico, mucho, no solamente un hipoglicemia, una hipocalcemia, un trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Son importantes ver factores de riesgo de esos niños. Lo mismo cuando vamos a hablar de un RCP. Sabemos que el RCP, digamos, la reanimación neonatal, el 10% hay que estar con la RCP. Y de estos 10%, el 1% tienes que hacer verdaderamente la maniobra de RCP hasta el final, hasta medicación, ¿no? Y muchas veces no hay ningún factor de riesgo de ese niño y hay que hacer RCP. Así sea un niño sano. Muchas veces aparece eso en el servicio materno infantil, ¿no? Que aparentemente no hay ningún riesgo, el chiquito se hace un paro. Hay que denunciarle el RCP, ¿no? Siempre cuando ustedes están rotando, por ejemplo, están en NEO, siempre pásense a la sala de maternidad de la obstetriz. Busca a su compañera y dice, ¿qué factores de riesgo tiene la madre? Ahí van a ver y cómo va a llegar ese niño cuando nace, ¿no? Por eso siempre en pediatría y NEO, siempre tenemos que hablar de factores de riesgo, que es la pausa de decir que ese niño va a nacer bien o mal, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces puede haber un niñito que no tiene ningún factor de riesgo y tienen que iniciar RCP, ¿no? Pero la mayor parte, los niños con factores de riesgo son niños que tienen problemas al nacer, ¿no? Por eso yo insisto con factores de riesgo, por ejemplo, lo que dice usted, prematuridad, RSU, retardo de crecimiento uterino, hay una insuficiencia placentaria, el chiquito nace con problemas de crecimiento y desarrollo, un PEG o un G pequeño o grande para la edad gestacional, una policitemia, un niño con asfixia, un niño del peso, ya la vez pasada hablamos del peso, menos de 2,500 o más, un macrosómico, ¿no? Un hijo de madre diabética, o un niño o fármacos, ¿no? Que toma la madre, etcétera, son factores de riesgo, ¿no? Muy bien, doctor. Siga la exposición, doctora, siga. Acá está hablando de factores de riesgo. Sí, doctor, factores de riesgo, sí. Bueno, mencionando los factores medioambientales, tenemos la falta de controles prenatales, también una alta incidencia de embarazo adolescente, un mal control glicémico en los gestantes diabéticos y también factores hereditarios o metabólicos como el hiperinsulinismo, elevada glucogenólisis, galactosemia, acideces orgánicas y una deficiencia de carnitina y deficiencia de acetil-CoA deshidrogenasa, ya que son importantes para el metabolismo de los ácidos grasos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablando de la fisiopatología, vamos a hablar del proceso de transición.
¿Por qué? Porque durante el embarazo, el feto va a depender totalmente de la glucosa de la madre, ya que éste no pueda producirla eficientemente. Esta glucosa va a atravesar la placenta por difusión facilitada mediante unos transportadores, que son los transportadores de GLUC1. Y bueno, esto va a cambiar en el parto, ya que en el parto va a ser un proceso estresante para el feto, el cual este estrés va a inducir en la liberación masiva de catecolaminas, como lo son la adrenalina y la noradrenalina. Esas catecolaminas van a tener distintos efectos en el feto, en el cual van a aumentar la gluconeolisis hepática, en el cual se va a liberar la glucosa desde las reservas en el hígado. Van a estimular la lipólisis, liberando ácidos grasos que van a servir como sustrato energético y a su vez van a favorecer la producción de lactato que puede ser usado en la gluconeogénesis. Luego de esto se va a cortar el cordón umbilical y al cortar el cordón umbilical va a cesar bruscamente el aporte materno de glucosa al neonato. Entonces este neonato debe mantener su glucemia con sus propias reservas y su propio metabolismo. Entonces inmediatamente después de este corte se va a producir un aumento adicional de catecolaminas, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, al mismo tiempo que va a ocurrir una disminución marcada de la insulina plasmática. ¿Esto debido a qué? Debido a que el principal estímulo de esa insulina era la glucosa materna. Entonces va a haber una inversión del equilibrio hormonal, disminuyendo la glucosa y aumentando el glucagón y las catecolaminas. Ahora, aquí va a haber una activación de los mecanismos contrarreguladores, como lo son la glucogenólisis hepática, mediada por el glucagón y la epinefrina. Bueno, este sería el primer mecanismo en activarse gracias al glucagón y las catecolaminas, en el cual el hígado del recién nacido va a comenzar a degradar el glucógeno acumulado durante toda la vida fetal, liberando glucosa hacia la sangre. Esta reserva va a durar aproximadamente entre las 8 y las 12 horas de nacido, y luego va a seguir la gluconeogénesis, en el cual va a comenzar a activarse después de unas horas de nacimiento, aproximadamente de 2 a 4 horas, el cual no va a utilizar carbohidratos para producir la nueva glucosa. A su vez va a requerir una acción conjunta del glucagón y el cortisol y de la adrenalina. A su vez va a producirse la beta-oxidación de ácidos grasos, una lipólisis y una cetogénesis, debido a la estimulación de la adrenalina y el cortisol, los cuales van a propiciar la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, los cuales se van a oxidar para generar energía y así se convierten en cuerpos cetónicos que van a ser utilizados por el cerebro como una fuente alternativa cuando la glucosa es baja. Aquí podemos observar la curva de glucosa neonatal, en las cuales vemos que va a haber un declive de esta curva debido al corte del cordón umbilical, y luego va a haber una subida mediada gracias al glucagón, al cortisol y a las catecolaminas, y una disminución de la insulina. Ahora van a haber distintos mecanismos compensatorios también. Por ejemplo, vamos a tener el aumento del flujo cerebral, un metabolismo de lactato, una glucogenólisis también, y también el uso de los cuerpos cetónicos. Y va a haber una disminución del metabolismo cerebral, un consumo bajo de ATP y oxígeno y una producción baja de neurotransmisores entre un 60 a un 40%. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, doctor. A ver, no, retroceda, doctor, retroceda un poquito. A ver, en esa curva glucosa neonatal, ¿qué comprende usted? A ver, ¿qué comprende usted? Claro, vemos... ¿Qué quiere decir eso? A ver. Ya, observamos que cuando se realiza el corte del cordón umbilical va a haber una disminución de la glucosa en sangre del niño y esto se va a dar entre la primera y la segunda hora. Y luego el propio metabolismo del niño va a aumentar y sus reservas de glucosa van a aumentar esta curva. Si esta curva aumenta, que es lo ideal, entonces el niño no entraría en una hipoglucemia, pero sin embargo a veces estos factores no fallan debido a que la madre es diabética, entre otros, y entonces esta curva va a tender a disminuir. Entonces ya tendría que requerirse una intervención médica inmediata. A ver, esta curva lo que quiere decir es que cuando nosotros hacemos la atención inmediata de recién nacido, acuérdense que comenzamos a decir que la lactancia materna es muy importante.
Si ese chiquito no toma lactancia materna cuando nace el bebé, no le da lactancia materna a la madre, ese chiquito va a ser hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el niñito, por ejemplo, fíjense ahí, es glucemia y 1 a 2 horas dice ahí abajo. Justo el chiquito cuando está dentro de la mamá no tenía problema de glucosa porque la madre le daba la glucosa. Pero cuando nace el niñito ya necesita fabricar su glucosa. Y esa glucosa, si no le dan esa leche materna que inició el niño, va a ser hipoglicemia. A pesar de las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, el TSH, las catecolaminas, el GH, los corticoides, va a ser glucosa. Por eso lo importante cuando nace un niño, una de las cosas iniciales de ese niño es darle leche materna, para que ese niño no sufra de hipoglicemia, a pesar de las hormonas contrarreguladoras. Este chiquito hace hipoglicemia porque no le dieron leche cuando nació el bebé. Por eso hace, a pesar de las hormonas contrarreguladoras. Entonces, qué importante es cuando nace un niño, inmediatamente darle leche materna. Es un riesgo que no den leche materna porque va a ser una hipoglicemia. Y hipoglicemia puede hasta morir un niño con hipoglicemia. Lo que decía el doctor, la hipoglicemia, todas las hormonas contrarreguladoras van a aumentar. El glucagón, TSH, catecolaminas, los corticoides, el hormona de crecimiento. Pero la que va a disminuir la insulina. ¿Y la insulina qué hace, doctor? Cuando disminuye, ¿qué hace? Doctor, ¿qué hace la insulina cuando? Porque aquí disminuye la insulina. ¿Qué hace al disminuir la insulina? Claro, bueno, la insulina, el funcionamiento es al llevar la disminuir la glucosa. insulina, ¿qué hace? Claro, ¿Qué hace? ¿Qué hace al disminuir la insulina? Claro, doctor. Lo que pasa es que la insulina va a meter la glucosa, por así decirlo, a las células. Entonces ya habría La insulina lo que va a hacer es mayor producción de glucosa endógena en la vía glucogenólisis y gluconeogénesis, lo que dijo usted. Hay menor utilización de glucosa y ahí vienen los mecanismos contrarreguladores, el glucagón, adrenalina, cortisol, TSH. ¿Qué hacen ellos? Aumentan la glucogenólisis, y aumentan los precursores, glicerol, lactato, aminoácidos, y aumenta también los lípidos y aumenta la oxidación de lípidos. Entonces, cada uno libera la glucosa y glicerol, ácidos grasos libres, inclusive se produce una cetogénesis y se normaliza, hay una normoglicemia gracias a los contrarreguladores, ¿no? Pero el problema, acuérdense que aumenta los contrarreguladores y disminuye la insulina. La insulina va a producir aumento de producción de glucosa endógena, glucogenólisis y gluconeogénesis. Ahí viene el problema de adaptación de la glicemia. Muy bien, doctor. Seguimos. A ver, siga, doctor, siga. Bueno, ya continuando con los efectos de la glucosa en la neurona, tenemos que la glucosa va a ser el principal sustrato energético del cerebro. Y cuando esta va a caer o se va a reducir, bueno, va a haber una reducción de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Por lo tanto, va a haber una disminución del ATP, lo cual va a ocasionar una falla energética generalizada en la neurona, debido a que este ATP es necesario para mantener el funcionamiento de distintas bombas iónicas y algunos procesos de reparación celular. Entre ellos va a fallar la bomba de sodio-potasio ATPasa, en la cual sabemos que va a expulsar o sacar 3 sodios y va a ingresar 2 potasios por cada molécula de ATP, pero al faltar ATP no se va a mantener un gradiente iónico y el sodio se va a acumular dentro de la célula. ¿Con qué otro nombre se conocen los radicales libres? Radicales libres. En inglés. Los free radicals. Adelante, doctor, adelante. Ya, y bueno, también este sodio va a traer el agua
dentro de la célula, lo que va a ocasionar un edema citotóxico neuronal, o sea, va a haber una hinchazón celular. A su vez también va a haber una alteración en el metabolismo del calcio. Esto debido a que va a haber una alteración en esta bomba, en la bomba del calcio, la cual va a ser dependiente de ATP y a su vez también va a alterar el retículo endoplasmático. Bueno, al faltar el ATP, estas bombas van a fallar y este calcio se va a acumular dentro del citosol. Este exceso de calcio va a activar enzimas degradativas como lo son las proteasas, las fosfolipasas y las endonucleasas, las cuales van a degradar proteínas estructurales y van a lesionar la membrana celular. Y bueno, a su vez también... ¿Y qué va a ocasionar la muerte celular? El exceso de sodio que va a causar una edematización. O sea, muerte celular. ¿Y qué va a pasar con la muerte celular? ¿Cómo disculpe, doctor? Ya. Sigamos, siga, doctor, siga. Ya, bueno, y bueno, siguiendo con la clínica, bueno, vamos a encontrar algunos síntomas, los cuales van a ser algunos signos inespecíficos. Estos síntomas van a depender de un mecanismo fisiológico. Vamos a tener distintos tipos de síntomas, como son los neurogénicos, los cuales van a ser el resultado de una descarga simpática neural, la cual va a ser desencadenada por un bajo nivel de glucosa, una hipoglucemia. Las manifestaciones clínicas de este tipo van a ser nerviosismo o temblores, una transpiración sin fiebre, irritabilidad, taquignia y palidez. Y en el caso de los síntomas neuroglucopénicos, van a estar causados por la disfunción cerebral debido al deterioro en el metabolismo energético. Todo esto por un suministro deficiente de glucosa. Las manifestaciones clínicas que se van a presentar en este tipo van a ser la mala succión o alimentación, un llanto débil o agudo, un cambio en el nivel de conciencia, va a presentar letargo, convulsiones e hipotonía. Ahora, para el diagnóstico de la hipoglucemia, la glucemia se debe medir en recién nacidos y se debe tener en cuenta los factores de riesgo o una sintomatología sugestiva. Para empezar, se va a controlar en la primera hora de vida y luego cada 2 horas durante las primeras 8 horas. Luego cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 2 horas y cada 24 horas. Ahora, también se pueden solicitar algunas pruebas complementarias según la evolución. Siguiente. Ahora, el tratamiento. Vamos a tener un tratamiento cuando es asintomático. Para empezar, se va a iniciar la alimentación dentro de las 0 o 4 horas de vida y dentro de una hora se va a medir la glucemia. Después de esto se va a medir cada 30 minutos después de la primera alimentación. En el caso de tener un valor de menor a 25 miligramos por decilitro, se va a alimentar nuevamente y se va a medir la glucosa a 1 hora después. En el caso, este valor que se siga presentando menor a 25 miligramos por decilitro, se administra glucosa por vía endovenosa. Stop. Doctor Arlene Sari, ¿está? Arlene Sari, ¿está? Doctora, ¿está o ya se fue? Doctora Arlene Sari Céspedes, creo que es. ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, se lo escucho. ¿Sí? ¿Me escucha? Arlene Sari, ¿está? ¿Doctora? 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 ¿No está? Tiene problemas con su internet, doctor. A ver, doctora, usted conteste entonces, pues, ¿ya? A ver, usted conteste, doctora. Habló, doctora, el de un mecanismo frecuente que causa... ¿Cuál es el mecanismo frecuente que causa hipoglucemia neonatal? ¿Cuál es el mecanismo frecuente? ¿Cuál sería su mecanismo que causa hipoglucemia neonatal? Otra preguntita, a ver. En hijos de madre diabética, la hipoglucemia neonatal se produce principalmente ¿por qué? En los niños de madre diabética. ¿Por qué se produce la hipoglucemia?
Doctora. Habló, doctor, de patología, la fisiopatología. ¿Por qué en madre diabética se produce hipoglicemia neonatal? Por la hiperinsulinemia. ¿Qué tipo de hiperinsulinemia? ¿Primario o secundario? Muy bien. Muy bien, doctora. Sigamos sigamos. Siga, doctor, con su exposición. Bueno, y Vamos luego... al tratamiento, doctor, porque ya no hay, creo que ya son las 10 de la noche. Okay. Vamos con tratamiento. Bueno, para esto vamos a tener en cuenta la fórmula de la velocidad de infusión de la glucosa, que va a ser el porcentaje de dextrosa multiplicado por el volumen de líquido que se le va a aplicar sobre 144. ¿Cómo hace el BIC usted? ¿Cómo hace el BIC? A ver. El BIC, el porcentaje de dextrosa multiplicado por el volumen de líquido que se va a aplicar sobre 144. Por ejemplo, yo tengo un niñito de 3 kilos. ¿Cuánto sería su BIC? ¿Cuánto es su BIC normal? Ya, el BIC normal sería... ¿Cuánto es un BIC normal y cuánto le daría cuando un niñito está con hipoglicemia? Claro, el BIC normal se menciona según la guía que es de 4 a 6 miligramos por kilogramos por minuto. No, y en el el caso normal es de 4 a 5. De 4 a 5. Ya. Entonces, para que ese niño se mantenga con glucosa normal, tienes que darle un BIC mayor de 5, ¿no? ¿Y cómo hace el BIC usted? Usted tiene un niñito de 3 kilos, ¿ya? ¿Cuánto sería de BIC, por ejemplo? ¿Cómo le haría el BIC ahí? ¿Cómo sería el BIC? Bueno, aquí multiplicamos el porcentaje de dextrosa, que sería 10% de dextrosa. Pongamos 10 está muy bien. ¿Por? Ya, multiplicado por el volumen de líquido que se le va a dar. ¿Cuánto volumen le vas a pasar? Ya, en ese caso sería 70. ¿Por qué 70? Y no 90. No, era 80 porque se tenía que dejar un remanente. ¿Y por qué 80 y por qué no 100? A ver, haga la fórmula. Tengo un niño de 3, son 10 por un volumen. ¿Cuánto le pone volumen usted? Póngale un volumen. A ver, usted dice 80 ya. 80. ¿Cuánto sería el volumen? En este caso 80 sobre 144 por el peso. ¿Cómo sería? Bueno, la fórmula, es que habían dos tipos de fórmula. Una fórmula haga usted, ¿esa fórmula qué dice? A ver. Claro, ¿vale? la fórmula, para eso requiere el porcentaje de dextrosa y el volumen de agua por kilogramo por día, sobre 144. Ya, ¿cuánto sería entonces? Haga la cuenta. ¿Cuánto es de BIC le sale? 200 sobre 144. Creo que saldría entre 6 a 8 más o menos. No creo que salga 6 a 8. A ver. No, haga la fórmula. Ya, usted, sí. A ver, haga usted 10 por... Ya sale 5.5. Eso, ahí está bien. O sea que estamos en un BIC normal. Usted le puede dar un BIC de 5.5, estamos BIC mayor de 5. Entonces, aquí conversamos. Ahora sí, que quede eso pendiente, ¿sí? Es muy importante el BIC. Usted comenzó a dar el BIC, por eso le hice la pregunta, ¿no? O el BIC, pero primero antes de BIC no es el BIC primero. Para tratar una hipoglicemia no es poner el BIC primero. Claro, no, depende. Ver, dígame cómo, primeramente, ¿cómo hacemos la hipoglicemia? Eso es lo más importante de la clase del tema. Lo demás ya van a ver lo que quieran ustedes. Eso todo está en el libro. Pero ¿cómo manejamos la hipoglicemia? Yo le pongo un caso, a ver. Yo tengo un niñito de hipoglicemia y es asintomático. Por eso yo hablo de síntomas. Usted ya habló de síntomas. ¿Qué significa síntoma? Que el chiquito recién nacido tenga hipotermia, tenga tremores, hasta convulsiones, tenga apnea, esté irritativo, parecido a una sepsis, ¿no? Puede tener cianosis, una acrocianosis, ¿no? Vómitos, parecido a una sepsis. Ya tiene clínica, ¿no? Tiene factores de riesgo.
Ya, y ya piensa que es una hipoglicemia, pero es asintomática, clínicamente no tiene síntomas, pero usted le da, tiene menos de 45. ¿Qué hace usted con ese niñito? Se le da leche materna o, bueno, en un caso en la madre no presente leche, se le da fórmula y luego, bueno, después de 20 o 30 minutos, si esta se normaliza, bueno, se continúan con controles cada 12 horas o cada 24 horas. Pero si la glucosa es menor, bueno, entonces este tratamiento ha fracasado y se inicia con un bolo inicial de 2 centímetros cúbicos por kilogramo de dextrosa al 10%, y bueno, ya se aplicaría el BIC de 5 a 8 miligramos por kilogramo por minuto. En este caso, si se normaliza, se suspende. A ver, ya está bien, doctor, muy bien, lo felicito, está muy bien. Hay una cosa importante, a ver, en la sintomática, ¿cuántas veces se ve en el servicio de neo que el chiquito tiene todos los riesgos de hipoglicemia, pero no hay clínica? Está bien, el niñito tiene buena estabilidad, buen estado general, ¿no? El chiquito está con buen color y un llanto normal, no tiene síntomas, pero le llega una glucosa mayor de 30. ¿Qué hace usted? Bueno, si es mayor de 30, bueno, los mismos pasos. ¿Sí? Se le da leche materna y se ve si es que evoluciona favorablemente o no, y se continúan con los controles. Exactamente, está bien, doctor, me lo felicito. Se da leche materna o fórmula, muchas veces da fórmula, y hay que tomar frecuentemente la glucosa, ¿no? Ya, muy bien. Y si es sintomático, ¿qué hace? Yo lo hago para todo, ¿no? Para entender, ¿no? No lo hago, yo repregunto para entendernos todos, ¿sí? Por eso pregunto yo. Usted está bien, doctor, está muy bien lo que ha dicho. ¿Y es sintomático, qué hacemos? Ya, en este caso ya se va a un tratamiento endovenoso con un bolo inicial de 2 centímetros cúbicos por kilogramo de dextrosa al 10%, y ya se va al BIC de 5, como usted lo mencionó, de 5 a 8 miligramos por kilogramo por minuto. Y bueno, se realizan controles. Todo esto hasta incrementar, menciona la guía, hasta un 12 miligramos por kilogramo por minuto. Y bueno, ya, ahí punto. Aquí va a haber otro conflicto. Yo le doy mi infusión de lactosa a 6 que estamos viendo, está muy bien. Pero ese chiquito puede dar dos cosas ahí. Que se normaliza. ¿Y qué hago? Que se normalice o la glucosa disminuye. ¿Qué hago yo? En ese caso. ¿Se normaliza la glucosa? ¿Qué hago? Bueno, entonces se le da leche materna. Le sigo dando lechecita, le sigo dando leche, excelente. Y si disminuye la glucosa, ¿qué hago? Bueno, entonces se incrementa, pero se menciona... ¿Qué incrementas? Incremento el BIC. El BIC, excelente, el BIC incremento. Incremento el BIC. Muy bien. Ahora, otra pregunta. Ese niñito está sintomático, ¿verdad? Está sintomático. Por eso le doy el minibolo. 12 cc destroza el 10 por kilo. Y si el chiquito te convulsiona, está mal el bebé y te convulsiona, ¿qué harías? Para la convulsión. Y sabes que es por hipoglicemia. Le doy el superbolo que se llama. Le pongo 4 cc de 10 de glucosa por kilo. Y si no mejora, ¿qué haces? Sigue convulsionando, le pongo pues su fenobarbital, pues, ¿no? Y esa es otra cosa, ese es soporte. Pero aquí lo que hay que es como que con un niño está deshidratado, ¿no? Hablaron de acidosis metabólica. El chiquito deshidratado severo en diarreas puede estar deshidratado, pero te hace un shock hipovolémico, que necesita agua, ¿no? Y el chiquito, si te sale una acidosis metabólica, no le pongas bicarbonato, hidrátalo. Así acá también, pues acá yo, si convulsiona, pues ya estamos, le pongo el fenobarbital, ¿no? Que todo convulsión hay que ponerle feno o fenitoína,
En este caso a los recién nacidos hay que darle feno. Pero el problema no es casi eso. La causa es polipoglicemia, que sumamente te está complicando a nivel, todos hablan de los receptores ATP, te está complicando tu problema a nivel neuronal. Entonces aquí el problema es darle glucosa y le pones el máximo bolo, que se llama el superbolo que le decimos nosotros, es el 4 cc kilo. Le aumentas el de 12, que es el estándar, digamos, le aumentas a 4 cc. Y deja de convulsionar el bebé. Ahora, si sigue convulsionando, ya ponle el fenobarbital, ¿no? Porque la causa no es el problema, es que necesita glucosa, chiquito necesita más glucosa, necesita ese recién nacidito. ¿Sí? Muy bien, chicos. Pero una pregunta. Dígame. Bueno, como menciona, ¿no? El caso de convulsiones por hipoglicemia, ¿no? Dar el superbolo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para considerar que el superbolo ha tenido o no efectos? Ya automáticamente. Ese chiquito no vas a esperar pues 1 hora, 2 horas, porque hay una muerte cerebral de chiquito. Tú ya estás pensando en un compromiso neurológico ese chiquito. Acuérdense que una encefalopatía neurológica te puede ser por muchas causas. El chiquito está haciendo una encefalopatía. Entonces ya ahí comienza ya con tu fenobarbital. O sea, ¿qué pasa? Yo tengo un niñito mal, con signos de alarma, tengo un factor de riesgo, tengo la clínica y te convulsiona el bebé y sabes que es por hipoglicemia, porque ya lo estás viendo que es hipoglicémico. Ponle lo que necesita, 2 cc, 4 cc. Ahora, si te sigue convulsionando, ya no le pongas toda la glucosa, pues no le vas a poner 1 litro de destroza al 10 o cambiarle a destroza al 20. No, que acuérdense que cuando un niñito el MI lo quieres aumentar, puedes ir aumentando hasta 20 de glucosa, después ya no puede ser, porque vas a quemar las arterias. Ya tiene que ser por una vena central, ¿no? A veces por el MI, ¿cómo lo vas a levantar? Levantando el destroza al 10, levantas destroza al 12, destroza al 15, ¿no? Pero muchas veces no llegamos al 20, vas a 15 suficiente y el MI se mantiene. Pero en este caso, basta el superbolo no repetir, ¿no? Yo bueno, no he tenido esa experiencia, pero yo he tenido la experiencia del superbolo, le he puesto y el niñito se ha tranquilizado. Ahora, la pregunta, si sigue convulsionando, le pongo su fenobarbital, pues, ¿no? Y lo evalúo, le pido su hemoglucotren, o uno dice hemoglucotren o hemoglucotés. Le veo, le monitoreo la glucosa, ¿no? Y de repente, si chiquito, le tengo que subir el BI, ¿no? No tanto meterle tanta glucosa tampoco, ¿no? El BI es el que te da, digamos, el mantenimiento de tu glucosa para que no te baje. Por eso, cuando hablamos nosotros de diagnóstico, yo pregunté diagnósticos, date cuenta, cuando yo hablé de diagnóstico, hablé de una hipoglicemia persistente, lo que tú me estás preguntando. Puede haber hipoglicemia persistente. Puede haber una hipoglicemia que a pesar del BI que está aumentando, ya no tienes tope. Eso se llama, puede ser que la causa puede ser lo que ustedes no sé si van a decir, un hiperinsulinismo, ¿no? Un tumor pancreático, ¿no? Ahí es otra cosa, y ahí hay que tratar de dar los correguladores, por ejemplo, un corticoide, dale ¿cómo se llama? El hormona de crecimiento, dale glucagón, ¿no? Y es otro, por eso cuando hablamos de tratamiento, hablamos de diagnóstico, de conceptos, hablamos de una hipoglicemia, hablamos de una hipoglicemia recurrente, lo que estás diciendo tú, puede haber 2 episodios, y hablamos de una hipoglicemia persistente. Cuando ya él persiste, ya el BI ya no tienes tope de sí, ya estás pensando en persistente, más de 1 semana. Ese paciente ya no tiene un problema metabólico, tiene un problema de otras causas, ¿no? Puede ser un hiperinsulinismo, como te digo yo, un tumor pancreático, y ahí ya entra, el tratamiento ya no es de glucosa, ya
los correguladores, ¿no? Ya vas a encontrar el tratamiento, el correguladores, que es agregándole, pues, ¿cómo se llama el tratamiento que para controlar esa hipoglicemia, ¿no? Dióxido, por ejemplo, le puede dar corticoide, glucagón, cuando es tratamiento persistente, ¿no? Una panquerectomía, cuando piensas que es un problema de tumor de páncreas, un insulinoma, ¿no? Sí, doctor. ¿Otra pregunta? Bueno, sigamos con el tratamiento, sigamos con el tratamiento. Hay que hablar algo más de tratamiento, debes tenerlo así, lo que yo estoy hablando. A ver, fíjate. Sí, es lo que estaba diciendo. A ver, pon lo que tú quieras, a ver. Ya. Bueno, se menciona también que el tratamiento por deficiencia de hormonas contrarreguladoras, en este caso sería la aplicación Pon más grandecito, yo no sé, que yo no veo bien. Ya. Eso, por ahí estamos. Ya. Ya, sería la aplicación de corticoides como son la hidrocortisona y la prednisona, el cual va a disminuir la glucosa periférica. Así, insulinismo, glucagón, claro. Claro. Diaxóxido que se da, sí. y filipino, ¿no? Se da también el diaxóxido, también se ve el otrolite, también se da, no sé si lo tienes ahí. Sí. Octiotrite, bueno, otroctide se llama, otroctide. Muy bien, doctor. Ya, por eso yo hablaba de conceptos que es pregunta de examen, chicos, porque a veces no vamos a pensar que es pura hipoglicemia metabólica, porque de repente ese chiquito tiene un problema de hiperinsulinismo, ¿no? Y hay que darle estas hormonas correguladoras, ¿no? Ahí está diciendo ahí el doctor, ¿no? Y acuérdense, bol inicial de 2 cc destroza al 10 con un BI 6.8. Cuando usted le pregunte cuándo es el BI normal, menos de 5. Y cuando ya es un BI ya que hay que dar en una hipoglicemia, es mayor de 5. 6 a 8 estamos bien ahí con eso. Ahí mantenemos ese normoglicemia, digamos, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, doctor. Adelante, doctor. Terminamos y vamos a la ictericia. A ver, vamos, y comenzamos ya, porque ya son las 10 de la noche. Vamos. Bien, buenas tardes, doctor y compañeros. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es ictericia neonatal. Siguiente. Ya, ictericia neonatal viene siendo la coloración amarillenta de la piel, de las mucosas y de la esclerótica, y esto se va a deber a un aumento en la bilirrubina en la sangre. Y bueno, esto se va a observar clínicamente cuando los valores van a superar los 5 miligramos por decilitro. Y además una característica de la ictericia es que tiene una progresión cefalocaudal, es decir, va a empezar por la cabecita del bebito y va a llegar hasta los pies. Siguiente. Ahora, la fisiopatología de la ictericia, como habíamos mencionado, la ictericia va a suceder cuando va a haber una acumulación de la bilirrubina en la sangre. Y esta acumulación puede presentarse cuando hay una alteración en algún paso del metabolismo de la bilirrubina. Y este metabolismo va a empezar con lo que es la producción de la bilirrubina. Pues bien, lo que sucede es que los glóbulos rojos van a sufrir una destrucción, es decir, la hemólisis, en el sistema retículo endotelial. Entonces va a haber una liberación del grupo hemo y este grupo hemo va a ser degradado por la enzima hemooxigenasa, lo que va a generar lo que es monóxido de carbono y biliverdina. La biliverdina, a su vez, se va a convertir en bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta con ayuda de la biliverdina reductasa. Entonces, ya tenemos lo que es la bilirrubina indirecta, que va a ser liposoluble y es potencialmente tóxica. Y además tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Es por ello que puede llegar a causar daño neurológico, como lo que sucede en Kernicterus en neonatos. Ya, entonces esta bilirrubina, como habíamos mencionado, ¿no?, va a ser liposoluble, la bilirrubina indirecta, y en caso de que hubiera una producción bastante aumentada de bilirrubina indirecta, como es lo que sucede en la hemólisis, la capacidad del hígado se va a sobresaturar y es por ello que va a aparecer una ictericia no conjugada. La siguiente etapa viene siendo la de la captación y la conjugación en el hígado.
en donde vamos a tener que la bilirrubina no conjugada va a entrar en el hepatocito y se va a unir a proteínas como la ligandina. Luego, con ayuda de la enzima UGTA, la va a conjugar con ácido glucurónico y así la va a lograr transformar en lo que es bilirrubina conjugada, ya la bilirrubina directa, que ya pues es hidrosoluble. Y en caso de que hubiera una inmadurez hepática, como es lo que sucede en los neonatos, o un daño hepatocelular, o existiera un déficit enzimático, un déficit en las enzimas, como es lo que sucede en el síndrome de Gilbert o en el de Crigel-Najjar, se va a acumular la bilirrubina no conjugada y posteriormente se produce una ictericia. Por otro lado, vamos a tener ahora lo que es la excreción hacia el intestino. Ya la bilirrubina conjugada, bilirrubina directa, va a ser transportada a los canalículos biliares por medio de MRP2 y otros transportadores. A través de la bilis va a llegar al intestino delgado y posteriormente al colon. Parte de esta bilis, como podemos ver, se va a desconjugar por medio de la beta-glucuronidasa y se va a reabsorber hacia el hígado mediante la circulación enterohepática. Si existiera alguna obstrucción biliar o colestasis, vamos a tener que la bilirrubina conjugada va a pasar a la sangre y se va a eliminar a través del riñón y pues esto va a provocar una coluria, lo que es la orina oscura o también heces pálidas. Y por último tenemos la eliminación, en donde la flora intestinal va a transformar la bilirrubina en estercobilinógeno o estercobilina, que van a ser eliminados por las heces, lo que le va a dar su color normal, o también por el urobilinógeno, que parte de este se va a reabsorber y se va a excretar en la orina. Siguiente. Siguiente. Bien, ahora que ya entendimos un poquito de la fisiopatología de la ictericia, ya podemos hablar de las causas. En la ictericia vamos a tener de dos tipos, ictericia no conjugada y la ictericia conjugada. La ictericia no conjugada va a ocurrir cuando hay un exceso en la producción de bilirrubina o hay algún fallo en lo que viene siendo la conjugación de la bilirrubina. Y esto sucede por la incompatibilidad del sistema ABO o por lo que viene siendo el sistema RH. Y bueno, aquí vamos a tener que, por ejemplo, una madre O y un bebé A o B, lo que va a pasar es que los antígenos de la madre de tipo IgG van a atravesar la placenta y estos se van a unir a los antígenos de los glóbulos rojos del recién nacido. Y esto va a provocar una destrucción de los eritrocitos por los anticuerpos maternos que van a estar dirigidos a los antígenos del bebé. Entonces, los glóbulos rojos se van a destruir y el grupo hemo va a ser degradado en el sistema retículo endotelial. Y pues esto, como ya habíamos mencionado, el grupo hemo va a producir una gran cantidad de bilirrubina indirecta. Y como tenemos, por otro lado, el hígado inmaduro del recién nacido, no va a tener la capacidad suficiente para poder conjugar toda esta bilirrubina, por lo que se va a acumular en la sangre. Es importante mencionar que cuando hablamos de una incompatibilidad ABO, la hemólisis es generalmente moderada. Sin embargo, cuando ya la incompatibilidad es RH, la hemólisis es mucho más intensa porque el antígeno RH es muy inmunogénico y pues puede producir una anemia severa e hiperbilirrubinemia precoz. Por otro lado, vamos a tener lo que es el cefalohematoma. Y bueno, aquí en un hematoma va a haber un acúmulo de sangre extravascular y cuando esta sangre ya se va a reabsorber, los eritrocitos atrapados se van a degradar y esto pues va a aumentar lo que es la bilirrubina indirecta, lo que va a ocasionar que se sobrepase la capacidad del hígado para poder conjugar toda la bilirrubina indirecta. Por otro lado, otra de las causas es la policitemia, en donde vamos a tener una gran cantidad de eritrocitos circulando y por lo tanto también habrá más células que degraden estos eritrocitos, lo que va a provocar que haya una elevación en la producción de la bilirrubina indirecta, por lo que el hígado del bebito no la va a procesar de forma completa y va a generar pues una hiperbilirrubinemia indirecta. Otra de las causas viene siendo la ictericia por lactancia materna. Aquí vamos a tener que pues
como sabemos, la leche materna va a contener Stop, a ver, ya. Vamos a hablar a ver, doctor Eduardo. Doctor Eduardo, José Eduardo, ¿está? Doctor Eduardo. José Eduardo. José Eduardo. José Eduardo. Doctora Carla. ¿También se fue? Doctora Carla. No, acá estoy. ¿Sí? ¿Está mal su celular, su internet? ¿El mío? No. Ya. José Eduardo, ¿quién es? No contesta, se fue ya a su casa, al cine ya. Ponle falta, doctor. Doctora, póngale falta. Ok. A ver, doctor Quito. Doctor Quito. A ver, ¿qué es la ictericia, Sí, doctor? A ver. La autora habló de kernítoros. Kernítoros. ¿Qué es el kernítoro, doctor? Bueno, tengo como concepto que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel, ¿no? Mucosas y esclerótica. Que es No, la yo parte me la ictericia, kernítoros. ¿Qué es el kernítoros? desconozco. Ya. Doctora Jean-Pierre. Bueno, doctor, el kernítoros es la lesión ya neurológica, ¿no? Que es muchas veces... A ver, ahí voy yo. Una preguntita. ¿Qué es? ¿Agudo o crónica? ¿Es un compromiso de la ictericia de recién nacido agudo o crónica? Parece que es crónica, doctor, porque dice por la acumulación que era. De depósitos en los ganglios, sobre todo basales, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuál es la complicación aguda de la ictericia de recién nacido? La complicación aguda... A ver, les explico por qué digo esta pregunta. El recién nacido, cuando ya esta patología de kernítoros es un problema más que todo anatómico, ¿no? Casi es un compromiso a nivel, es más frecuente, se ponen los ganglios basales. Pero esto ya aparece posterior, cuando ya no hay ictericia, es una secuela del kernítoros. Pero un niñito con una ictericia, ¿cuál es la causa a nivel cerebral que te puede decir? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué puede aparecer a ese niño? ¿Qué clínica puede aparecer? Una tetosis, una corioatetosis, que es cuando ya el niño es agudo. O sea, ¿qué significa? Que el recién nacidito puede dar una ictericia. ¿Cuál es la complicación aguda? La corea, la tetosis. Y ya el problema crónico, cuando ya no hay ictericia, la parte secular es el kernítoros. Por eso el compromiso agudo es la corea, la tetosis del recién nacido. Y la crónica cuando ya no existe ictericia, pero es la secuela que quedó de su niño. Esa es la diferencia, ¿no? Y la otra cosa es, que lo decía bien la doctora, la fisiopatología, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología, doctor Jeremy, Andrés? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cómo comienza la ictericia? Bueno, más que todo es la acumulación de los glóbulos la... rojos, ¿no? Y hay que, a ver, cuénteme, le escucho. O sea, más que todo se debe a la acumulación de la bilirrubina en la sangre, ya que... Acumulación de bilirrubina en la sangre. Ajá, porque el metabolismo de la bilirrubina se ve afectado en cualquier etapa. Por eso, pues, ¿cuál es el metabolismo de la bilirrubina? Ya, pues la bilirrubina inicia... Bueno, la hemoglobina se convierte en el grupo hemo y el grupo hemo pasa a volverse biliverdina. Esta biliverdina se une a la albúmina, que luego pasa al hígado y se convierte en... Pongamos que el chiquito en la primera etapa de la hemólisis, ya te dije hemólisis, ya. La hemoglobina grupo M, entonces, ya, sí, doctor, sí, está bien. Sí. Bueno, ya pues